Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 22 de noviembre del año 22. Hoy el Gobierno de España ha comparecido ante algunos de los controles que nos hemos otorgado los españoles dentro de nuestra democracia y dentro de nuestra Constitución para fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo. Uno de esos controles es el de la prensa. Una vez a la semana, nuestro Gobierno comparece en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa para explicar las decisiones que ha tomado en el Consejo de Ministros de los martes y para responder también a las cuestiones de actualidad que planteen los periodistas. Después de la alarma social que está provocando desde hace unos días la excarcelación de agresores sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí, lógicamente, este ha sido uno de los asuntos por los que le han interrogado a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, los periodistas. Me gustaría preguntarle, al variar las horquillas de las penas, ¿cómo se explica que no previeran las consecuencias que ahora estamos viendo? Cabe esperar, vamos a seguir viendo cómo se reducen las condenas, va a seguir habiendo excarcelaciones. ¿Quién asume esta responsabilidad? Mi primer mensaje es de tranquilidad a las mujeres. Lo hacemos en último recurso, con la política criminal del Estado, pero mucho antes hay mucho trabajo por hacer por parte de todos, de las administraciones públicas, de las familias, de la educación, de todos, para no llegar nunca a ese extremo. Y por tanto también me alarma el escuchar a dirigentes políticos, a responsables públicos frivolizar con esta cuestión. La violencia machista mata. La pregunta del periodista al Gobierno era clara. ¿Cómo ha podido pasar y quién va a asumir la responsabilidad de este desastre? Y la respuesta del Gobierno, lo acaban de escuchar, ha sido soltar un eslogan que no tenía nada que ver con la pregunta. La violencia machista mata. Segundo intento. Interpreto que no van a asumir ningún tipo de responsabilidad política por lo que está pasando, por las rebajas de las penas, si me puede aclarar este punto. Creo que hay quien está aprovechando esta ocasión para ponerse del lado de aquellos que cuestionan que existe violencia sobre las mujeres. Y por tanto es lamentable que quieran aprovechar esta ocasión para cuestionar un hecho incontestable, y es que esta violencia existe. La pregunta de la periodista al Gobierno, esta segunda, también era clara. ¿Me puede aclarar si no va a asumir nadie la responsabilidad del fallo? La respuesta del Gobierno, como acaban de escuchar, ha sido decir que la violencia machista existe. La violencia machista mata, la violencia machista existe, pero no es por eso por lo que le están preguntando a la portavoz. Tercer intento. Lo siento repetir la pregunta de los compañeros, pero es que no ha contestado. Hoy ha habido un nuevo caso en Cantabria, van 16 casos de excarcelaciones o de bajadas de penas. Sobre eso, ¿el Gobierno va a hacer algo en concreto? ¿Confía en que la Fiscalía lo pare? ¿O va a hacer algo en concreto sobre eso o asumir alguna responsabilidad? Me permitirán que siga haciendo ese llamamiento a la prudencia, porque creo que es importante en este momento atender a lo que está sucediendo. Se acaba de manifestar la Fiscalía a través de ese decreto para unificar los criterios en su aplicación, que tendrá consecuencias incluso sobre aquellas resoluciones que ya se han manifestado en esa dirección. Estamos muy pendientes del Tribunal Supremo, que ha de pronunciarse en los próximos días y, por tanto, permitirán que hagamos ese llamamiento a la prudencia sin obviar la preocupación. Pues la pregunta del tercer periodista también era clara. ¿Va a hacer algo el Gobierno para frenar las rebajas de penas? ¿Va a asumir a alguien la responsabilidad por lo que ha pasado? Respuesta del Gobierno: prudencia y preocupación. La labor de contrapoder de la prensa pierde efecto si el Gobierno se niega a responder a las preguntas que hacen los periodistas y si convierte la sala de prensa de la Moncloa en el escenario de un mitin o de un anuncio de publicidad institucional. Porque después de escuchar a Isabel Rodríguez, usted y yo seguimos sin saber si alguien va a asumir la responsabilidad del Gobierno por los beneficios que la ley del Gobierno ha otorgado
a casi ya una veintena de agresores sexuales. Otra de las incógnitas políticas de la acción del Ejecutivo es si, además de rebajar las penas a los agresores sexuales, le va a rebajar también las penas a los condenados por malversación. El cuarto poder al ataque. Respecto a la posible reforma también del delito de malversación, parece que se ha enfriado en estos últimos días. Quería preguntarle si esta sensación es correcta, si el Gobierno no lo va a aceptar finalmente y si piensan que chocaría con ese mensaje de lucha contra la corrupción. No manifestamos nuestra opinión sobre algo que no ha sucedido. Se habría abierto la puerta a una posible reforma también del delito de malversación. No sé en este sentido si hay conversaciones previas con Esquerra Republicana o si le han confirmado su intención de llevar a cabo de presentar esta enmienda para modificar este otro delito. El Gobierno no puede pronunciarse sobre futuribles, hay que dejar trabajar al Parlamento, a los grupos. Tampoco he visto que haya habido ninguna manifestación adicional por parte de estos en la cuestión que usted apunta y, por tanto, no hay ninguna novedad. No podemos hablar en abstracto sobre hipótesis que no se han producido. Así que el Gobierno no puede pronunciarse sobre futuribles, no puede hablar sobre cosas que no se han producido. Cuando Isabel Rodríguez ha pronunciado estas palabras, debían ser más o menos las 2 menos 10 de la tarde. Así que quedaban todavía más de 2 horas para que se produjera el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. Así que a esa hora, hablar de lo que le iba a decir Núñez Feijóo a Sánchez era un futurible, un hecho que no se había producido. Y sin embargo, escuchen. Todo este debate en torno a la ley del sí es sí, los efectos que está teniendo, si temen, los efectos que está teniendo su aplicación, si temen que esto pueda ir contra la intención del Gobierno de acabar con el efecto Feijóo, si creen que eso puede ir en esa dirección. Yo creo que es un efecto fallido, ¿no? Es todo lo contrario de lo que dijo Ser. Esta tarde volveremos a verle en el Senado. Esta mañana ya leíamos lo que esperan de él en el Senado los que le pusieron ahí. Yo lo que les digo es lo que esperaría el Gobierno que hiciera hoy un líder de la oposición, que podría ser, por ejemplo, desautorizar a aquellos que cuestionan la violencia de género, desautorizar a aquellos que ofenden y que insultan a los profesionales sanitarios, e incluso autocorregirse, porque alguien que dijo venir a la política con un tono moderado y a no insultar, pues sinceramente no es lo que vemos cada día o lo que hemos visto esta misma mañana. Atención, spoiler sobre un spoiler, porque Isabel Rodríguez nos ha adelantado, nos ha revelado cuál iba a ser la estrategia del presidente del Gobierno en su cara a cara con el líder de la oposición. La portavoz se refería en estas declaraciones, aunque sin citarla, a la portada del diario El Mundo en la que aparecía el siguiente titular: el PP empuja a Feijóo a ser hoy implacable con Sánchez, es el momento. Y además, Isabel Rodríguez se ha atrevido a augurar que el presidente del PP iba a estar insultón en el debate, radical en su intervención. Retengan, por favor, estos argumentos, por llamarlos de alguna manera, en la memoria, a ver si les suenan cuando luego escuchen a Pedro Sánchez en el cara a cara. Primero, por orden cronológico, vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo en su primera interpelación hoy al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Senado. En tan solo 15 días, señor Sánchez, España se ha enterado de que tanto usted como su ministro de Interior nos han mentido. Durante estos últimos 15 días bastan para referir lo que está haciendo usted. Primero, desproteger al Estado. Después, derogar el principio democrático básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Después, dañar el prestigio internacional de nuestro país. Y seguir evidenciando que lo único que le mantiene a usted y a su Gobierno unido es el ansia de poder. Con razón han renunciado ustedes a una comparecencia en la que usted puede hablar lo que le dé la gana. Ni todas las horas de cualquier comparecencia podría explicar lo que ha ocurrido en España en los últimos 15 días. Su Gobierno ha entrado en shock y créame, los daños para usted ya son irreparables. El verdadero problema es que para estar unos meses más en la Moncloa está arrastrando a toda la nación.
y no hay institución, organismo o política de Estado que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad. Señor Sánchez, está generando usted un clima irrespirable en España. Usted dijo que lo ocurrido en Cataluña en el año 2017 era claramente un delito. ¿Ve acertado derogarlo y suprimirlo? Usted prometió en campaña tipificar como delito cualquier convocatoria que atentase contra la integridad territorial de España. ¿Lo mantiene? Llegó a la Moncloa supuestamente bajo la bandera de la higiene democrática. ¿Va a rebajar las penas de corrupción por malversación de fondos públicos? Y la última, mire, señor Sánchez, usted, que por mandato de la minoría independentista ha aceptado cambiar vergonzosamente el Código Penal, ¿podría atender el clamor de la mayoría de los españoles que pide cambiar el Código Penal para no rebajarle las penas a los agresores sexuales? Son preguntas de España, señoría. Se supone que el presidente del Gobierno acude al Senado para que el líder del principal partido de la oposición le interpele y le haga preguntas como las que acaban de escuchar. ¿Ve acertado derogar el delito de sedición? ¿Mantiene su decisión de tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal o ya no? ¿Va a rebajar las penas de malversación de fondos públicos? ¿Va a cambiar el Código Penal para no rebajar la pena a los agresores sexuales? 4 preguntas claras también que le ha hecho Feijóo al presidente del Gobierno. Turno para Sánchez. Señor Feijóo, ¿dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política? Usted con sus insultos no daña a este Gobierno, daña la convivencia y a la democracia. Señorías, por favor. Le veo muy alterados, les veo muy alterados. Le veo a usted muy preocupado por los derechos de las mujeres. Me va a permitir plantearle una pregunta. ¿Usted cree que en España hay problema de violencia de género, sí o no? Si lo hay, ¿por qué pactan con aquellos que niegan la violencia de género y la banalizan? No se puede decir que se está con los derechos de las mujeres y pactar y gobernar con aquellos que banalizan y frivolizan sobre la violencia de género. Ustedes a lo largo de estos 40 años de democracia, ¿qué es lo que han hecho? Por favor. Lo que han hecho ha sido votar en contra de la ley del divorcio, votar en contra del aborto, votar en contra de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, votar en contra de la libertad sexual, efectivamente. Incluso ayer mismo conocimos las directrices que está dando el fiscal general del Estado y también ustedes dicen que no a esas directrices de la Fiscalía General del Estado. Es decir, no les preocupa lo más mínimo los derechos de las mujeres. Lo que hicieron fue, mientras gobernaban, poner a un militante del Partido Popular al frente del Tribunal Constitucional. Hombre, no venga usted diciendo que ustedes no han manipulado las instituciones tan importantes para nuestra democracia. Dan lecciones de todo. Parece que aquí solamente los españoles somos buenos españoles cuando votan al Partido Popular. E incluso vienen ustedes aquí a darnos lecciones de constitucionalismo cuando llevan 4 años incumpliendo con la Constitución. Señor Feijóo, se lo digo con todo el respeto y también con todo el aprecio que le tengo a su señoría. Antes de dar lecciones de constitucionalismo, cumplen con la Constitución. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Les recuerdo las 4 preguntas que se supone tenía que responder Sánchez. ¿Ve acertado derogar el delito de sedición? ¿Mantiene su decisión de tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal o ya no? ¿Va a rebajar las penas de malversación de fondos públicos? ¿Va a cambiar el Código Penal para no rebajar la pena a los agresores sexuales? En su primer turno, Pedro Sánchez no ha respondido a ninguna. Vamos a las réplicas. Escuchemos a Feijóo y luego a Sánchez a ver si así salimos de dudas. Antes de que usted fuera presidente del Gobierno, ya como presidente de una comunidad autónoma ya habíamos aprobado leyes contra la violencia de género. En todo caso, señoría, nosotros no pactamos presupuestos por presos, ni pactamos presupuestos por la unidad territorial de nuestro país. ¿Sabe una cosa? Mire, a mí no me interesa ser implacable. Lo que me interesa es ofrecer una alternativa imbatible. Por eso yo no le voy a insultar nunca en las sesiones de control. ¿Sabe por qué? Porque para insultar ya llegan ustedes, señoría, ya llegan ustedes. Usted no tiene límites, pero España sí. Nunca nuestro país estuvo ante un gobierno como usted. Ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. Señoría, esto no quiere decir que no vaya a hacerse. La moción de censura se hará.
y se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso de los Diputados, sino en miles de urnas en todos los ayuntamientos de España. Ahí es donde la sacaremos adelante, señoría, para empezar a pasar página de la pesadilla más grande que ha vivido España, gracias a su gobierno y a usted. Y por favor, si quiere usted contestar algunas 4 preguntas que le he hecho, es su turno por segunda vez. Ustedes vienen aquí hablando como solucionadores, pero estuvieron gobernando más de 6 años en España. Ustedes, ¿sabe cómo combatieron a ese independentismo? Apoyando los presupuestos del señor Mas y consolidando el Govern de la Generalitat en Cataluña durante esos 2 años. En 2014 hubo otro referéndum de independencia. ¿Qué hizo el Partido Popular desde el Gobierno? Nada. Mirar para otro lado, a por uvas. En 2017 hubo unas leyes de desconexión que se aprobaron por parte de la mayoría independentista catalana en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué hizo el Partido Popular? Nada. Bueno, nada legal, porque ilegalmente, claro que ustedes crearon una policía mal llamada patriótica para perseguir a sus adversarios políticos y obstruir la investigación de la justicia que afectaba a casos del Partido Popular de corrupción. Luego llegó la Declaración Unilateral de Independencia. ¿Y qué es lo que hice yo como líder de la oposición y qué hizo el Partido Socialista en esta misma Cámara, en este mismo Senado? Apoyar el artículo 155, defender la Constitución y defender la integridad territorial de España. Pero en todo caso, señorías, sí es que da igual. A ustedes no les importa Cataluña. Mire, nos hemos desayunado con 2 portadas hoy, o una portada, mejor dicho, bastante interesante que explica el porqué del tono bronco del señor Feijóo. El Partido Popular anima a Feijóo a ser implacable con Sánchez. Es el momento, dice el diario El Mundo. Claro, es el mismo diario, señoría, que un día antes de que usted y yo llegáramos a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ustedes pudieran cumplir definitivamente con la Constitución después de 4 años, le dijo a usted, el Partido Popular, atento señor Feijóo, teme a la reacción política, judicial y mediática. Insisto, política, judicial y mediática. Usted, señor Feijóo, presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día. Rubén Fernández, buenas noches. Buenas noches, Dieter. El presidente no ha respondido a las preguntas de Feijóo, ha atizado a diestro y siniestro, bueno, más bien a diestro. ¿El gobierno se queda satisfecho? ¿Se tapan las polémicas y escándalos con esta intervención que sabemos, Rubén? Pues sí, Dieter, el gobierno está muy satisfechos porque aseguran que Alberto Núñez Feijóo ha comprado el marco de Vox y de Ciudadanos al hablar de la moción de censura cuando Pedro Sánchez en ningún momento se lo había sacado. Y es más, aseguran que tampoco estaba en sus planes a sacarle este tema, con lo cual vuelven otra vez con ese discurso que siempre dicen de que es rehén de unas fuerzas políticas o de, bueno, unos poderes extraparlamentarios. Y también lo que les llama la atención es cómo están viendo a Alberto Núñez Feijóo cada vez más inseguro. Aseguran que hoy la han visto balbuceando, aseguran que la han visto muy nervioso, leyendo todo, y que esto al principio no era habitual en él. Y así que en el gobierno cierran filas en torno a Pedro Sánchez y vuelven a proclamar el triunfo. Eso sí, de lo que no hablan ni en público ni en privado es de la malversación. Así que seguimos esperando noticias. Pues seguiremos preguntando. Muchas gracias por tu ayuda, Rubén. Un saludo, Dieter. Miriam Muro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo ha visto el Partido Popular el cara a cara? Bueno, aquí ya sabes, Dieter, que para cada uno pues gana el suyo. Dicen que Alberto Núñez Feijóo ha estado muy bien lanzando esas 4 preguntas que Sánchez no ha contestado ninguna de ellas. Eso sí, se esperaban en el Partido Popular que aclarase el tema de la malversación, pero Sánchez ha preferido pues declinar responder a todas ellas. Dicen también que no se esperaban esa frase con la que ha terminado Pedro Sánchez una de sus intervenciones, esa de antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Dicen que demuestra el poco nivel del presidente del gobierno y que ha sido una intervención bastante decepcionante. Están contentos con la intervención de Feijóo, aunque sí que es verdad, como decía nuestro compañero Rubén, que la ha leído entera. Ha leído tanto la primera intervención como la réplica. Se ha ido con su discurso, con sus papeles, y la ha leído de arriba abajo. Dicen
que Feijóo tiene su tono, que ha sido hoy muy duro, que aunque no insulte al presidente del gobierno, ese es el tono que va a mantener porque creen que es el correcto. Y también, Dieter, importante, en el Senado, mañana el líder del Partido Popular va a asistir a una sesión en la que los senadores del Partido Popular van a preguntarle al gobierno por esa ley del solo sí es sí. No solo se tendrán que pronunciar los miembros del Partido Socialista, también todos los demás grupos. En la primera moción la hicieron bastante rápido, la semana pasada la presentaron, así que hoy ha sido un día intenso en el Senado, pero mañana, Dieter, también. Es decir, que mañana Feijóo no va a poder preguntar a Sánchez, pero va a estar escuchando las preguntas de sus senadores. Así es una moción que van a interpelar al gobierno para ver si van a cambiar esa ley del CSI, que todo parece indicar que no, pero de alguna manera el Partido Popular lo ha hecho para que tanto los socialistas como los demás grupos tengan que pronunciarse sobre lo que piensan sobre este asunto. Muchas gracias también por tu ayuda, Miriam. Un saludo a todos. Así que lo han escuchado el Gobierno, tanto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como en el cara a cara de Sánchez con Feijóo, se ha negado a responder a unas preguntas bastante sencillas, y es si va a cambiar el delito de malversación para que los delincuentes malversadores tengan también rebajas como la están teniendo algunos agresores sexuales, y si va a cambiar el Código Penal para frenar esta sangría de rebajas y excarcelaciones de agresores sexuales. El presidente del Gobierno se ha negado en 2 ocasiones a responder a las 4 preguntas de Feijóo, pero a cambio, ¿se acuerdan ustedes del spoiler que nos hacía Isabel Rodríguez? Lo de la portada del Mundo, lo de que Feijóo es un títere, es un broncas, un insultón. Pues Sánchez lo ha calcado. La prueba de que era un argumentario elaborado por Moncloa. Lo curioso es que nuestro gobierno solo presta atención al trabajo de los periodistas para decir que Feijóo actúa al dictado de Federico Jiménez Los Santos hace 2 semanas, del diario El Mundo hoy. Y sin embargo, cuando los periodistas le hacen preguntas al gobierno, el gobierno se niega a responder. Y para que vean que era argumentario bien elaborado, para que vean que era un guión colectivizado en el gobierno, la primera fue Isabel Rodríguez, el segundo fue Pedro Sánchez, la tercera, la ministra de Hacienda y vicesecretaria del PSOE, MJ Montero. El Partido Popular, pues desde mi punto de vista, lo que ha estado haciendo es contestarle a un medio de comunicación que en el día de hoy ha vuelto a dictarle los deberes a través de una portada. Y yo creo que hoy el señor Feijóo no le ha contestado ni le ha hecho una interpelación al presidente del Gobierno. Creo que le estaba contestando al mundo, al punto de que le ha contestado incluso de por qué no se había planteado por su parte una moción de censura. Así que más claro el agua, incluso ha hablado de implacable, que es lo propio que dice la portada de este medio de comunicación. Así que se tiene que hacer mirar. El señor Feijóo, ¿para quién trabaja? Ahora lo entendemos todo. Así que era Feijóo el que tenía que contestar a Sánchez. Feijóo no ha contestado a Sánchez, ha dicho María Jesús Montero. Y ya que el gobierno le ha hecho, como ven, la campaña, la promoción al diario El Mundo, que estará Joaquín Manso ahora mismo levitando, Joaquín Manso, nuestro compañero y director del Mundo, vamos a completarlo. Ya total, ¿verdad, Joaquín? Pues venga, a vender periódicos. Porque hablando de actuar al dictado, titular del periódico que hoy sí ha leído todo el gobierno, titular del Mundo. El gobierno cede ante Bildu, retira la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y blinda los presupuestos. Titular que pueden leer también en una información de Javier Arias Borque, estupenda en Libertad Digital. En la rueda de prensa en Moncloa, un periodista de Antena 3, porque también habrá que promocionar a otros medios de comunicación, digo yo, le ha hecho esta pregunta a Isabel Rodríguez. El grupo parlamentario Bildu ha anunciado que se ha conseguido un acuerdo presupuestario con el Gobierno y quisiera preguntarle, bueno, pues el presidente del Gobierno dijo muchas veces que con Bildu nunca se iba a pactar, si tiene una reacción a este anuncio. Lo que sorprende es que algunos grupos políticos rechacen unos presupuestos que vienen a dar estabilidad a nuestro país. Creo que a esto muy pocas señorías deberían de oponerse o tendrían razones para oponerse. Por tanto, agradecer el apoyo de todos los grupos políticos porque creo que responden al interés de la mayoría social de los españoles y españolas.
¿Qué tiene que decir el gobierno sobre el enésimo pacto con el partido con el que el presidente Sánchez dijo que jamás pactaría, es decir, con Bildu? Otra pregunta al gobierno que el gobierno deja sin respuesta. ¿Entienden ahora por qué el presidente Sánchez no ha concedido jamás una entrevista a esta casa, que luego va citando por ahí su gobierno, al diario El Mundo, que luego va citando todos los ministros, a la ABC, a Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana, Carlos Alsina, Carlos Herrera, puntos suspensivos de un largo etcétera? Pues porque a Pedro Sánchez y a su gobierno lo que les gusta es, como a Pablo Iglesias, comentar el trabajo de la prensa independiente. Pero lo que no les gusta es someterse a sus preguntas.